¿Alguna vez notaste que, después de un momento en el que todo parecía finalmente tener sentido, algo dentro de ti comenzó a volverse demasiado silencioso? ¿Has intentado recuperar esa sensación de claridad y te diste cuenta de que, cuanto más lo intentas, más artificial parece? Y hay una pregunta que evitas formular con todas sus palabras. Si ya desperté, ¿por qué me siento más perdido ahora que antes? En Aion, Jung escribe: la confrontación con la sombra es algo que ningún hombre puede evitar, pero lo que rara vez se dice es cuándo eso realmente comienza. No es antes del despertar, es después, porque antes todavía estabas protegido por la ignorancia funcional. No veías y por eso no necesitabas sostener el peso de ver. Pero cuando algo en ti se rompe, cuando aparece esa primera claridad, crees que has llegado a algún lugar, pero no has llegado. Solo perdiste la capacidad de fingir que no ves. Y lo que viene después de eso no es luz continua, es exposición. Exposición a lo que en ti no se resuelve con entendimiento, no se disuelve con práctica, no mejora con más búsqueda. El despertar no te entrega una identidad mejor. Desmonta la que usabas para sentirte seguro. Y el silencio que viene después no es ausencia de respuesta, es ausencia de ilusión. Existe un punto en tu camino que no tiene un nombre claro, no tiene ritual, no tiene validación externa, y precisamente por eso tiendes a ignorarlo o interpretarlo mal. No llega con intensidad, no llega como crisis, llega como ausencia. Antes de eso, todo parecía cargado de significado. Percibías patrones, conexiones, sincronicidades. Las conversaciones parecían alineadas. Los momentos parecían guiados. Había una sensación constante, casi eléctrica, de que estabas siendo conducido por algo más grande, algo invisible, pero innegablemente presente. Y entonces, eso cesa. No disminuye gradualmente, no avisa, simplemente desaparece. Lo que antes parecía profundo ahora parece común, pero no es un común tranquilo, es un común vacío, y es aquí donde la mente entra en conflicto, porque fuiste condicionado a asociar intensidad con verdad. Cuanto más fuerte la experiencia, más real parecía. Entonces, cuando esa intensidad desaparece, la única conclusión que parece lógica es: perdí algo. Pero esa conclusión es un reflejo condicionado, no un diagnóstico real. Durante la fase inicial del despertar, tu estructura psíquica aún dependía de estímulos externos para reorganizarse. Las señales, las coincidencias, las sensaciones de conexión, no eran prueba de evolución, eran soporte, eran, en la práctica, una forma en la que tu propia mente lograba romper el patrón anterior sin colapsar por completo. Como una construcción que necesita andamios para sostenerse mientras aún no soporta su propio peso. El problema es que confundiste el andamio con la estructura y ahora que fue retirado, crees que todo se derrumbó. Pero no se derrumbó. Por primera vez, no hay nada sosteniéndote más allá de ti mismo. Y eso no es cómodo, porque revela algo que estaba cubierto por la intensidad anterior. Aún no sabes cómo existir sin mediación, sin que algo esté ocurriendo, sin que algo te guíe, sin que algo confirme. Te levantas, vives el día, interactúas, piensas, y nada parece especial. Ya no hay ese sentido claro de dirección. No hay esa sensación de estar siendo observado por algo mayor. No hay señales que interpretar. Solo existe lo que es. Y lo que es en este momento parece insuficiente. Este es el punto crítico, porque la ausencia de estímulo empieza a interpretarse como ausencia de sentido, y eso genera una inquietud silenciosa. Intentas compensarlo. Buscas nuevos contenidos, nuevas prácticas,
nuevas interpretaciones, nuevas formas de sentir lo que sentías antes. Pero todo parece forzado, porque en el fondo ya no se trata de encontrar algo nuevo, se trata de sostener lo que ya está ahí, sin necesidad de convertirlo en una experiencia. Y esta es una transición que casi nadie acepta con facilidad, porque exige que abandones un tipo específico de dependencia, la dependencia de sentir para validar. Mientras necesitabas sentir conexión para creer que estabas en el camino, aún operabas bajo un sistema externo, incluso si ese externo era interpretado como espiritual. Ahora eso ya no funciona. Puedes intentar repetir los mismos comportamientos, las mismas prácticas, los mismos estímulos, pero no producen el mismo efecto. Y eso no es un fallo, es ruptura de patrón. El sistema que te guiaba antes no desapareció por abandono, se volvió innecesario, pero tu mente aún no sabe operar sin él, y por eso el silencio parece vacío, porque aún intentas escucharlo como si fuera ruido. Pero ese silencio no es ausencia de respuesta, es ausencia de interferencia. Por primera vez, no hay nada organizando tu percepción por ti, ningún refuerzo, ninguna confirmación, ningún mensaje. Solo tú, frente a aquello que ya no puede ser delegado. Y eso revela una incomodidad más profunda, sin estímulo, sin narrativa, sin sensación de progreso. Empiezas a preguntarte quién eres cuando no está pasando nada. Y esa pregunta no tiene una respuesta inmediata, porque nunca fue realmente formulada antes. Siempre respondiste desde experiencias, emociones, historias, roles. Ahora, eso ya no se sostiene, y lo que surge en su lugar no es claridad, es suspensión, un estado intermedio donde ya no eres quien eras, pero tampoco reconoces a quién te estás convirtiendo, y es aquí donde la mayoría de las personas retrocede, porque este espacio no ofrece recompensa inmediata, no valida, no confirma, no guía, simplemente permanece, y exige que tú también permanezcas, sin llenar, sin huir, sin intentar convertirlo en algo más digerible. El problema es que fuimos entrenados para reaccionar al vacío como una amenaza. El silencio, durante la mayor parte de la vida, siempre significó ausencia de conexión, ausencia de respuesta, ausencia de valor. Pero aquí, el silencio tiene otra función. No está quitándote algo, está quitando lo que no eres tú. Todo aquello que antes creaba una sensación de dirección, pero que también te mantenía dependiente de esa dirección, fue suspendido. Y ahora, sin eso, te encuentras frente a algo que no puede acelerarse. La construcción de una base interna que no depende de estímulo. Pero esa construcción no es visible, no genera una sensación intensa, no produce narrativa. Sucede en el nivel más incómodo posible, en la repetición de lo ordinario sin recompensa emocional. Vives días comunes, sin picos, sin caídas dramáticas, sin momentos de insight. Y eso, paradójicamente, parece más difícil que cualquier crisis, porque en la crisis hay movimiento. Aquí hay permanencia, y la permanencia exige algo que aún estás desarrollando, la capacidad de estar sin necesidad de cambiar. Este es el punto donde el despertar deja de ser una experiencia y empieza a convertirse en estructura. Pero la estructura no emociona, la estructura sostiene. Y mientras aún buscas emoción para validar el proceso, interpretarás la estabilidad como estancamiento. Ese es el error. No estás detenido, estás siendo retirado del ciclo de dependencia de la intensidad, y eso crea una sensación casi insoportable de neutralidad. Ni bien, ni mal, ni correcto, ni incorrecto, solo continuo. Y lo continuo es difícil de sostener para una mente que fue entrenada para buscar extremos. Por eso la tentación de interrumpir este proceso es enorme. Volver a buscar estímulo, crear nuevos significados,
forzar nuevas interpretaciones. Pero cada intento de llenar este espacio es una forma de evitar lo que está haciendo. Y lo que está haciendo es simple y al mismo tiempo brutal. Te está mostrando quién eres, cuando no está pasando nada. Y si eso aún parece vacío, no es porque no haya nada ahí, es porque aún no has aprendido a reconocer profundidad sin espectáculo. Existe algo más difícil de percibir que estar perdido. Es creer que encontraste algo cuando en realidad solo reorganizaste el mismo mecanismo de antes. Después de que el silencio se instala, después de que los estímulos desaparecen y eres obligado a quedarte contigo mismo, surge una segunda capa, más sutil, más sofisticada y mucho más peligrosa. Porque ahora ya has visto demasiado para volver a ser quien eras, pero aún no has visto lo suficiente para percibir lo que sigue operando. Y lo que sigue operando es el mismo centro, solo que con un nuevo lenguaje. Carl Jung llamó a esto inflación psíquica, pero el término, por sí solo, no revela el problema real, porque esto no se parece a una arrogancia explícita, no se parece a una superioridad declarada, no se parece a alguien diciendo «soy mejor». Si fuera así, sería fácil de detectar. Lo que sucede aquí es más silencioso. Empiezas a verte como alguien que entendió, alguien que despertó, alguien que ve lo que otros no ven. Y no necesitas decirlo en voz alta. Lo sientes. Es una sensación leve, casi imperceptible, pero constante. Una distancia interna entre tú y los demás. Escuchas a las personas hablar y percibes patrones en ellas que antes no veías. Inseguridad disfrazada, validación oculta, repetición emocional. Y eso es real. El problema no es percibir, el problema es lo que haces con esa percepción. Porque sin darte cuenta empiezas a posicionarte, no externamente, internamente. Dejas de estar con las personas y pasas a observarlas, como si estuvieras un nivel por encima de la dinámica. Y es aquí donde la distorsión se instala. Porque mientras crees estar más consciente, solo cambiaste el lugar desde donde te defiendes. Antes te protegías intentando encajar. Ahora te proteges diferenciándote. Antes querías ser aceptado. Ahora quieres no necesitar ser aceptado. Pero ambas posiciones siguen siendo respuestas al otro. Siguen siendo dependencia, solo que más refinada. Y esto se infiltra en todo, en la forma en que hablas de tu camino, en la forma en que escuchas a los demás, en la forma en que interpretas los conflictos. Empiezas a usar lenguaje de conciencia para evitar el contacto real, frases como «eso es proyección de ellos». Yo ya trascendí eso. Esa energía no es mía. Pueden ser verdad en algunos momentos, pero muchas veces son escudos, formas elegantes de no implicarte, de no bajar, de no enfrentar lo que aún sigue activo en ti, porque lo que el despertar realmente hizo fue iluminar partes de tu estructura, pero no disolverlas. Y el ego, esa estructura que organiza tu identidad, no desaparece, se adapta, aprende a hablar el nuevo lenguaje, se viste con la nueva estética, se presenta como evolución, mientras sigue operando con la misma función básica: mantener el control, mantener coherencia, mantener protección. Y esto crea una trampa casi perfecta, porque ahora tienes suficiente conciencia para justificar tus patrones. Puedes explicar tus reacciones, nombrar tus procesos, interpretar tus sentimientos. Pero explicar no es integrar. Nombrar no es transformar. E interpretar puede ser solo otra forma de no sentir. Jung observó esto repetidamente en pacientes que parecían profundamente desarrollados. Tenían un discurso impecable, referencias correctas,
conciencia conceptual, pero, en la práctica, repetían los mismos patrones, las mismas defensas, las mismas evasiones, solo que con una narrativa más sofisticada, y esto genera un efecto específico. Dejas de ser confrontado, porque externamente todo parece coherente, pero internamente nada fue realmente desplazado. Y la señal más clara de esto no está en lo que dices, está en lo que evitas. Evitas ciertas conversaciones, ciertos tipos de exposición, ciertos conflictos directos, no porque no sepas manejarlo, sino porque en el fondo aún hay algo ahí que no quieres tocar, y el ego protege eso con eficiencia. Te mantiene ocupado con análisis, reflexiones, interpretaciones. Todo parece profundo, pero nada toca el núcleo. Y ese núcleo es exactamente lo que el despertar debería exponer. Pero ahora está más escondido que antes, porque antes no sabías. Ahora sabes lo suficiente para esconder mejor. Este es el punto más delicado de todo el camino, porque no te sientes perdido, te sientes consciente. Y eso es lo que vuelve peligroso el proceso, porque no hay urgencia, no hay crisis, solo una estabilidad aparente, sostenida por una estructura que no fue desmontada, solo actualizada. Y la consecuencia de eso aparece en las relaciones. Empiezas a distanciarte emocionalmente, no de forma explícita, pero en la calidad de la presencia. Estás ahí, pero no completamente. Siempre hay una capa observando, analizando, interpretando. Y eso impide algo fundamental, la implicación real, porque implicarse exige vulnerabilidad, y la vulnerabilidad exige soltar el control. Y el ego, incluso espiritualizado, no suelta eso fácilmente. Entonces crea una versión de ti que parece abierta, pero mantiene una distancia segura. Y esa distancia, con el tiempo, genera algo que no esperabas: soledad. No esa soledad obvia, sino una sensación sutil de no estar realmente conectado, porque no lo estás. No completamente, y no porque los demás no te alcancen, sino porque tú estás parcialmente inaccesible, protegido por una estructura que crees que es conciencia, pero aún es defensa. Y aquí está el punto que casi nadie acepta. El despertar no elimina el ego, lo expone, pero si no continúas el trabajo, se reorganiza y se vuelve más difícil de ver, más convincente, más coherente, más alineado con todo lo que crees que es verdad. Y es exactamente por eso que esta fase exige algo que no es cómodo: honestidad sin narrativa, mirar tus motivaciones sin explicarlas, percibir tus reacciones sin justificarlas, sentir tus resistencias sin espiritualizarlas, porque mientras sigas transformando todo en entendimiento, evitas la transformación real. Y la transformación real no se siente como evolución, se siente como pérdida, pérdida de identidad, pérdida de posición, pérdida de la imagen que construiste de ti mismo como alguien que ya entendió. Y quizá esa sea la mayor ruptura hasta ahora: aceptar que aquello que llamaste conciencia puede haber sido solo una versión más sofisticada de la misma estructura que siempre estuvo ahí. Y si eso incomoda, es porque tocó algo que aún sigue activo. No lo apartes, porque esa es probablemente la parte más honesta de ti en este momento. Existe un momento en el que ya no puedes sostener quién eras y tampoco puedes convertirte en alguien nuevo. Nada externo necesita ocurrir para eso. Es interno, progresivo, silencioso. Las respuestas que antes funcionaban empiezan a fallar. Las versiones de ti que antes eran naturales ahora parecen actuadas. Y lo más incómodo, lo percibes mientras sucede. Carl Jung describió la persona como una adaptación necesaria, pero lo que no se dice con claridad
Es lo que ocurre cuando esa adaptación empieza a morir. No es liberación inmediata, es desorganización. Porque la persona no era solo una máscara, era tu medio de pertenencia. Organizaba tus relaciones, definía cómo eras visto y, sobre todo, cómo te mantenías aceptado. Y ahora, sin que funcione como antes, algo se rompe. Sigues en las mismas relaciones, pero no de la misma manera. Las conversaciones continúan, pero percibes lo que antes pasaba desapercibido, lo que no se dice, lo que es forzado, lo que se mantiene por hábito, no por verdad. Y eso crea una distancia difícil de explicar. No es que quieras alejarte, es que ya no puedes encajar sin sentir que estás traicionando algo en ti. Entonces surge un tipo específico de soledad, no la de estar solo, sino la de estar presente, sin poder conectar como antes, y eso confunde, porque empiezas a cuestionar si el problema está en ti. ¿Será que me estoy aislando? ¿Será que me estoy volviendo difícil? ¿Será que todo esto me alejó demasiado? Pero no es un alejamiento voluntario, es una incompatibilidad creciente entre lo que ves y lo que puedes sostener sin fragmentarte. Y ver más no trae alivio inmediato, trae responsabilidad. Responsabilidad de no fingir que no percibes. Responsabilidad de no volver automáticamente a lo que ya no es coherente. Y eso cansa. Porque ahora ya no tienes el confort de la inconsciencia. Pero tampoco tienes aún la estabilidad de una nueva forma de existir. Estás en medio. Y el medio no ofrece apoyo. Es un espacio donde la identidad no está definida. Y cualquier intento de definirla demasiado rápido se vuelve sustitución. Una nueva versión, más consciente, más alineada, pero aún construida para funcionar, no para ser real. Y el proceso exige lo contrario. Exige que no corras a reorganizarte, que toleres el hecho de no saber exactamente quién eres, sin llenar eso con una nueva narrativa. Porque toda prisa aquí es defensa. Defensa contra algo simple, pero difícil de sostener. Estás sin una estructura fija de identidad. Y eso expone algo que siempre estuvo ahí, pero ahora sin filtro. Tú en estado bruto, sin un papel claro, sin respuesta lista, sin una referencia externa estable. Y eso genera una sensación continua de exposición, como si estuvieras siempre un poco sin protección. Y de cierta forma lo estás, porque las capas que antes amortiguaban tu relación con el mundo están siendo retiradas, y lo que empieza a surgir no es una nueva identidad inmediata. Es una forma diferente de presencia, menos automática, menos predecible, menos controlada, pero también más real. Y el problema es que lo real no ofrece garantía. No sabes exactamente cómo vas a reaccionar. No sabes exactamente cómo te vas a posicionar. No sabes exactamente cómo serás percibido. Y eso quita el control. Y sin control surge la incomodidad. Pero esa incomodidad no es un error. Es una señal de que ya no estás operando por repetición. Te estás viendo en tiempo real, sin mediación. Y eso cambia todo. Porque ahora ya no existe una versión fija de ti que sostener. Existe un proceso. Y ese proceso no puede acelerarse, ni sustituirse, solo atravesarse. Y quizá eso sea lo que más pesa. No perdiste quién eras. Perdiste la capacidad de seguir siendo sin darte cuenta de cuánto eso te limitaba. Y lo que está surgiendo ahora aún no tiene forma suficiente para darte seguridad. Pero tiene algo que no tenías antes. Realidad. Sin adorno, sin refuerzo, sin narrativa cómoda. Solo tú, frente a ti mismo. Y la pregunta que queda ya no es ¿quién quiero ser? Es más incómoda que eso. ¿Quién eres? Cuando ya no existe ninguna versión que sostener. Si algo en todo esto te incomodó, no fue el contenido, fue el reconocimiento,
porque en algún nivel no estás escuchando esto como teoría, lo estás escuchando como una descripción del silencio que intentaste llenar, de la lucidez que comenzó a aislarte, de la identidad que ya no se sostiene, pero que aún intentas sostener en momentos de debilidad. Carl Jung no veía este proceso como una evolución lineal, lo veía como una confrontación inevitable, y quizá eso es lo que estás viviendo ahora, no un avance claro, sino una imposibilidad de volver a ser quien eras. Ya no estás cómodo en la inconsciencia y aún no estás estable en la consciencia, y ese entre es donde casi todos retroceden, porque aquí no hay aplausos, no hay validación, no hay una sensación constante de progreso, solo existe una exigencia silenciosa, seguir viendo, incluso cuando eso te desarma. Entonces, si llegaste hasta aquí, no es porque estés bien, es porque ya no pudiste engañarte de la misma forma, y eso tiene un costo, pero también tiene una consecuencia inevitable. Empiezas lentamente a convertirte en alguien que ya no depende de parecer coherente para ser real, sin personaje, sin narrativa ajustada, sin el esfuerzo constante de sostener una imagen, solo presencia, aún inestable, aún incompleta, pero honesta. Y quizá eso es lo que define esta fase. No encontraste respuestas. Perdiste la capacidad de aceptar respuestas fáciles. Si este contenido tocó algo que aún no has podido nombrar, déjalo en silencio por unos minutos antes de ir a cualquier distracción, no para entender, sino para percibir. Y si en algún punto de este camino sientes que estás regresando al automático, vuelve aquí, no para buscar consuelo, sino para recordar lo que ya viste y que ya no puedes dejar de ver. Gracias por permanecer hasta el final. No por la atención, sino por la disposición de enfrentar sin huir de inmediato. Eso, por sí solo, ya dice más sobre tu proceso que cualquier explicación que intentes construir sobre él.